Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial que se nos propone, haciendo uso de una cosa que se llama factor integrante y que se denota por mu de x. Para comenzar, vamos a observar que nuestra ecuación diferencial tiene presente por aquí una y' que podemos fácilmente reemplazar por la llamada notación de Leibniz, que es de y de x. Vamos a hacer eso por este lado. Reescribimos la ecuación diferencial como x al cuadrado por y al cubo más x por 1 más y cuadrado, y eso con su de y de x. ¿Sí? Es equivalente a y', y todo esto igual a 0. Ahora bien, observemos que esta ecuación diferencial presenta una estructura similar a la de una posible ecuación diferencial exacta. Recordemos que esa estructura es esta por aquí. Una ecuación diferencial que depende de la suma de dos funciones m y n, que a su vez están en función de x y de y. La primera de ellas tiene diferencial en x y la segunda tiene diferencial en y. Observamos que es algo similar a lo que está ocurriendo en la ecuación diferencial que nos ha quedado. Vemos una suma de funciones, esta y esta, que dependen tanto de x como de y observamos que por este lado tenemos diferencial en y, perfectamente acoplado a esta función, y lo único que nos falta es un dx por acá, para que entonces respete completamente esta configuración. Podemos nosotros transformar esta ecuación de tal suerte que el dx aparezca por aquí. Eso lo conseguimos multiplicando toda la ecuación por dx, de tal manera que aparezca aquí y desaparezca por acá. Vamos a reescribir la ecuación diferencial entonces, y queda x cuadrada y cúbica por dx más x por 1 más y cuadrada por dy. Y recordemos que toda cosa dividida entre sí misma nos da la unidad y simplemente queda de y todo esto igual a 0. Entonces sí observamos que cumple con la configuración de una posible ecuación diferencial exacta. Me refiero a ella como posible porque debemos comprobar que efectivamente se trate de una ecuación diferencial exacta que nos permita resolverla con el método que le es propio. Para comprobar la exactitud de esta ecuación diferencial, nos dice el procedimiento que debemos obtener la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto de x. Si ambas expresiones obtenidas son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Si en caso contrario estas expresiones son diferentes, la ecuación diferencial no es exacta, y observaremos lo que ocurre en tal caso. Entonces nuestra chamba consiste en obtener esas derivadas parciales. Debemos reconocer, para no confundirnos, que aquello que tiene diferencial en x se llama m y aquello que tiene diferencial en y se llama n. Entonces, obteniendo la derivada parcial de m con respecto de y, veremos si es con respecto a y, aquello que tiene algo diferente de y se comporta como constante, y vemos que es el caso de x al cuadrado. Y tenemos el caso constante multiplicada por función, de donde decimos, según las reglas de derivación,
que la constante espera ser multiplicada por la derivada de la función. La derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Reordenando un poco esto, tenemos 3x al cuadrado por y al cuadrado. Hemos obtenido la derivada parcial de m con respecto a la variable y. Obtengamos ahora la derivada parcial de n con respecto de x. Y de nueva cuenta tenemos que aquello que no tenga ax, que es el caso de estas dos partes, se comportan como una constante. Y tenemos el caso constante por función. La derivada de x es 1 y la constante aguardaba ser multiplicada por la derivada. 1 más y cuadrada por 1 sigue siendo 1 más y al cuadrado. De esto concluimos, viendo estas dos expresiones que hemos obtenido, que no son iguales. Por lo tanto, la ecuación diferencial que estamos trabajando, que es esta de aquí y equivale a esta, no es exacta. Pero podemos transformarla en exacta haciendo uso de este elemento que mencionábamos al principio, que se llama factor integrante y se denota por esta letra griega mu y se lee mu de x. Debemos entonces trabajar con él multiplicando toda nuestra ecuación diferencial por ese factor integrante. Multiplicando entonces nuestra ecuación diferencial por el factor integrante que se nos propone, nos queda 1 entre xy al cubo. Es importante aclarar en este punto que el factor integrante aquí nos lo están dando para efectos de realización del ejercicio. En el caso de que no nos lo pongan, existe una manera de determinar el factor integrante. Será tema de un video posterior. Cuando nos encontremos con ecuaciones diferenciales que no son exactas, entonces existe un procedimiento para obtener un factor integrante que nos la vuelva exacta. Por el momento a nosotros nos lo están dando, hagamos uso entonces de él. Debemos multiplicar toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Haciendo eso por acá, nos queda x cuadrada por y al cubo. Vemos que y al cubo está arriba y abajo, se puede cancelar, y x cuadrada con x queda simplemente x con su diferencial x, más x con x se va y nos queda 1 más y cuadrada sobre y al cubo. 1 más y cuadrada sobre y al cubo, protegemos esto con un paréntesis, y todo eso con su diferencial de y igual a 0. Hemos multiplicado toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Nuevamente es labor indispensable comprobar que con lo que se ha hecho se ha transformado la ecuación diferencial en exacta. Antes debemos simplificar un poco esta expresión por acá. Tenemos x de x más, este es un denominador monomio que podemos distribuir para ambas expresiones arriba, y nos queda 1 sobre y al cubo más y cuadrada sobre y al cubo. Como la potencia más alta está abajo, quiere decir que quedará abajo. 3 menos 2 es 1, entonces queda 1 sobre y, todo eso con su de y, igual a 0. Bien, entonces hagamos lo siguiente. Debemos obtener, nuevamente nombremos a esta expresión por aquí como m, porque tiene el diferencial en x, y a esta expresión por acá como n, porque tiene el diferencial en y. Debemos obtener nuevamente la derivada parcial de m con respecto a y verificar que sea igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Fíjate en algo, un truquito que podemos aplicar para saber con respecto a quién es la derivada parcial.
Aquí m tiene diferencial en x, tú vas a derivar con respecto a lo contrario, a y. Aquí n tiene diferencial en y, vas a derivar con respecto a lo contrario, que es x. Es, digamos, algo así como un método cruzado. Vamos a ver entonces qué resulta. Derivada de esto con respecto a y. No hay y todo lo que no contenga y se comporta como una constante, y es el caso de x. La derivada de x es 0. Y entonces por acá, como es con respecto a x, vemos que ninguna expresión contiene a x, y todo lo que no lo contiene se comporta como una constante. 1 sobre y al cubo es constante, 1 sobre y es constante, y la derivada de cualquier constante es 0. De tal manera que podemos afirmar que ambas derivadas parciales son iguales, y que la ecuación diferencial, como la hemos reconfigurado, es exacta. Entonces, partiendo de esta deducción que hemos hecho, se dice que existe una función que depende de x y de y que es igual a c, esta es la estructura de la respuesta, tal que, con la existencia de esa función, la derivada de ella con respecto a y es igual a lo que contiene al diferencial en y, que es esta expresión de aquí, 1 sobre y al cubo más 1 sobre y. Y tal que, existiendo esta función, su derivada con respecto de x sea igual a lo que contiene al diferencial en x, que es simplemente x. Es muy importante resaltar esta parte por aquí, porque es mediante estas dos expresiones que llegaremos a encontrar esta función de x y de y. Lo primero que debemos hacer para ir encontrando esta función, vamos a denotar la función que necesitamos por acá como f. La obtendremos de integrar esta primera expresión de f de y. Entonces, haciendo eso por acá, tenemos integral de 1 sobre y cúbica más 1 sobre y todo eso con el dy que vemos aquí. Estamos integrando con respecto a y. Entonces, podemos separar esta suma de funciones, la integral de esta suma de funciones, como la integral de cada una de ellas. Y hacemos un pequeño ajuste aquí para poder integrar, y 1 sobre y al cubo queda como y a la menos 3 con su dy, más la integral de 1 sobre y con su dy. Esto tiene integral inmediata. Integrando entonces nos queda igual a, aquí queda y a la menos 2, recordemos que la integral de una expresión elevada a un exponente es el exponente más 1 sobre el exponente más 1. Entonces nos queda y a la menos 3 más 1, que es menos 2, sobre menos 3 más 1, que es menos 2, más el logaritmo natural del valor absoluto de y, esto es por tablas directas de integración, más, y aquí es muy importante observar, que añadiremos una constante como siempre lo hemos hecho, pero en lugar de llamarla c, la llamaremos h de x, una función h que depende de x por estar integrando con respecto a y. Hacemos aparecer aquí lo contrario, es decir, lo que te decía el método cruzado. Aquí haremos aparecer una función que depende de x. Entonces, chécate bien. Hemos obtenido esa función que necesitamos, que podemos ordenar un poco, ¿sí? Vamos a reordenarlo un poco aquí. Bajemos esa y a la menos 2 y nos queda menos 1 sobre 2 veces y cuadrado, más el logaritmo natural del valor absoluto de y, más h de x. Hemos obtenido entonces parcialmente la función de x y igual a c. ¿Por qué digo parcialmente? Porque
aquí debemos obtener el valor de h de x para completar nuestra respuesta. Haciendo un poco de espacio por aquí, esto no lo necesitamos. Dejemos hasta aquí. Observemos una cosa, hemos trabajado ya con esta parte de aquí, de f de y, la hemos integrado, esta ya no la necesitamos. Ahora trabajemos con esta parte de aquí, de f de x. Lo que vamos a hacer es derivar nuestra expresión obtenida, es decir, vamos a obtener la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Para poder obtener el valor de h de x. Haciendo eso por aquí, nos queda la derivada de f con respecto a x será igual a lo que no contiene a x se comporta como una constante, es decir, estos dos, y la derivada de cualquier constante es 0. Entonces esto nos deshacemos de ello y nos queda h de x. Fíjate bien, esta es una función h de x. ¿Cómo representamos la derivada de una función que está expresada en esta notación? Simplemente como h' de x. Bien, debemos resaltar, no olvidemos que esta ya es parte de la solución. Entonces, la derivada parcial de esto con respecto a x simplemente es h' de x. Pero observa una cosa, df de x igual a esto, y ya teníamos un df de x, ¿sí? Que es, esto es parte de las condiciones para la existencia de la solución que satisface a la ecuación diferencial. Si ya teníamos df de x y aquí hemos obtenido nuevamente df de x, debemos observar o analizar que no pueden ser distintas estas dos expresiones entre sí. Df de x debe seguir siendo igual a df de x. Por lo tanto, si df de x es igual a h' de x, debemos igualar esto con esto por acá. h' de x es igual a x. Ahora, como lo que queremos obtener es simplemente h de x, aplicamos integral a ambos miembros de esta igualdad con su dx por acá, ¿sí? Estamos integrando con respecto a x y vemos que en h' de x el operador integral destruye al operador derivada, que es esta comita de aquí, y nos queda simplemente por acá que h de x es igual a la integral de x con su dx. La integral de x es x al cuadrado sobre 2 más una constante k arbitraria de integración que debemos, yo la manejo como k para evitar confundirla con la c, que forma parte de la estructura de la respuesta. Entonces, hemos obtenido h de x y esto forma parte de esta respuesta. Debemos entonces nada más reemplazar lo que hemos obtenido h de x en esta expresión por acá. Reemplazando entonces lo que hemos obtenido h de x, nos queda menos 1 sobre 2 veces y cuadrada más el logaritmo natural del valor absoluto de y más 1/2 de x al cuadrado más k, y todo esto igual a c, porque es así como debe presentarse la respuesta. Finalmente, y simplemente ordenando un poco, podemos obtener, reacomodar en función de x y de ahí para abajo, y nos queda 1/2 de x al cuadrado menos 1/2, perdón, menos 1 sobre 2 veces y cuadrada más el logaritmo natural del valor absoluto de y démonos cuenta de una cosa, esta es una constante, esta es otra constante, y podemos agruparlas en una sola y que queden, independientemente de su signo, del lado derecho de la igualdad. De esta manera
hemos obtenido la solución a nuestra ecuación diferencial original, que es una función que depende tanto de x como de y igual a c, y ella satisface a nuestra ecuación diferencial.